El día de hoy tenemos la conferencia sobre el litio de Antonio Helgenson Tafeló, que él es uno de los más grandes expertos en México sobre el tema, o el más gran experto. Él nació en 43 y es maestro en ciencias en física por la UNAM. Es investigador del Instituto de Energía Nuclear, Energía Solar, Hidroeléctrica, Eólica y Energía Geotérmica. Fue secretario de organización en la sección Centro Nuclear del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Energía Nuclear, SUTIN, de 79 a 82, diputado federal por el PESUM de 82 a 85, miembro de la Comisión de Energía, director de alumbrado público del gobierno del Distrito Federal de 1997 a 2008, miembro fundador de la jornada y articulista cada domingo desde su inicio en 1984, preso político de 1966 a 72 y miembro activo de la Escuela de Cuadros de la Crujía N en Lecumberri. Autor de El petróleo en México, la disputa del futuro, catedrático en posgrado del UNAM en la Facultad de Economía, en Ingeniería y en Ciencias, colabora en Tribuna Comunista, miembro del Foro Petróleo y Nación de la Facultad de Economía de la UNAM y actualmente se desempeña como director de recursos nucleares de la Secretaría de Energía. Antonio, el día de hoy nos avisó que tiene un gran imprevisto, que le es imposible estar físicamente, pero nos mandó su ponencia, misma que va a leer la compañera Sonia. Buenas noches. Empiezo a leer lo que Antonio Helgenson nos comparte. Defendamos al litio mexicano. Muy poca gente ha tenido la oportunidad de conocer la riqueza que el estado de Sonora tiene en el yacimiento más grande del país y probablemente del mundo. Nos referimos al elemento químico llamado litio. Profesionistas de la geología tienen el privilegio de conocer más o menos a fondo lo que en realidad tenemos. Y esto es una alerta para nosotros como mexicanos, porque nos muestra la fragilidad de la soberanía energética que han ocasionado los gobiernos neoliberales. Ahora las miradas voltean definitivamente al litio mexicano. Ya desde hace algunos años, diversas empresas lo consideran como un recurso explotable y barato, además de gran futuro como alternativa para la energía más limpia. ¿Dónde surge el interés de inversionistas privados? ¿Existe o no el litio abundante en México? Las opiniones diversas sobre la existencia del yacimiento sonorense más grande del mundo nos muestran el abandono de la industria mineral nacional. Es vergonzoso que otros países tengan mayor conocimiento de nuestros recursos naturales no renovables. No es momento de decidir que es una fantasía la posibilidad de explotación del litio. Hasta ahora, no conocer la realidad. Este mineral puede aportar grandes ganancias a la economía nacional. Lo que sí se tiene que procurar es la inversión y la rehabilitación de la investigación científica en minería para minimizar los efectos contaminantes de la industria minera. Los conocimientos sobre las propiedades del litio, elemento alcalino, colocan al químico en un lugar estratégico. El uso se ha venido haciendo en la industria general. Es diverso: fabricación de aluminio, vidrio, cerámica, fármacos, química, grasas a base de jabón de litio, fabricación de sistemas de aire acondicionado, puesto que es absorbente de la humedad del aire, fabricación de caucho sintético y de las baterías de litio.
Y lo más relevante es que se ha estado usando para la fabricación de las baterías de autos eléctricos. La empresa más importante de este tipo de vehículos se encuentra en China. Las desventajas que tiene el químico es que para la separación de las arenas en las que se encuentra se necesita una tecnología complicada y la maquinaria correspondiente. En México podría realizarse este trabajo y afianzar la independencia tecnológica. La inversión se recuperaría sin duda. No faltará quien se niegue a este gasto, pero de lo que se trata es de que el país aproveche más sus recursos y no se evaporen las ganancias pagando a terceros para que se haga el trabajo que aquí se puede llevar a cabo. La minería debe necesariamente avanzar, modernizarse y dar pasos más firmes hacia una industrialización más desarrollada y ambientalista. Es verdad que cuesta, no solo hablamos de dinero. El precio es la contaminación del ambiente, es alto, si no se toman las medidas precisas. La contaminación visual también es importante, por eso se debe restituir la geografía del paisaje. Otros efectos negativos son la contaminación por residuos sólidos y químicos y la cantidad de agua limpia que se utiliza en la separación de litio. Esta se pierde posteriormente. Existen otras posibilidades para su obtención con menor contaminación. Es el caso del investigador argentino Ernesto Calvo, quien propone a través de nanotecnología una técnica para reducir la cantidad de agua limpia y sin generar residuos tóxicos. El gobierno federal actual resalta la importancia de la transparencia en la información. No se puede esconder de ninguna manera la existencia de las fuentes de recursos naturales, ni estas pueden resguardarse de forma privada, pues algunos yacimientos ya están produciendo. Tanto los yacimientos como las reservas de litio en Sonora o de cualquiera de las existentes en San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, en otros estados de la República, son patrimonio de la nación. Es tan importante este componente que el expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, ya de regreso a su patria, se dedicará de tiempo completo a la industrialización del litio de su país. Las expectativas son enormes, pues como ya es conocido, las reservas de esta zona son de las más importantes a nivel mundial. Se calcula que existen 5.4 millones de toneladas factibles de explotar. Fue precisamente en 2019 cuando se confirmó la existencia de este enorme yacimiento en Vaca de Auchi, Sonora. Existen fotografías de dicho lugar y en efecto la apariencia es que existe allí bastante litio. Se calcula que son 243.8 toneladas de reservas probadas y probables. Las empresas que actualmente participan en el desarrollo de este yacimiento son la Sonora Lithium, en conjunto con Bacanora Minerals, y la China, Graphel Lithium, invirtieron 77.5 y 22.5% respectivamente. Está en puerta la posibilidad de una ley para la nacionalización del litio, propuesta por el senador Alejandro Armenta, del Partido Moreno. Esta ley permitirá la protección de una de las mayores fuentes de riqueza del país. Sin embargo, la exsecretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, no estaba de acuerdo con la propuesta de ley presentada ante el Senado de la República. Su declaración fue: discrepo su propuesta. México no tiene el yacimiento más grande de litio en el mundo. No produce litio. El yacimiento en Sonora tiene toneladas de arcilla y es muy costoso el proceso metalúrgico para obtener ese metal. Es muy caro. No es suficiente su procesamiento. Hoy la tendencia de la industria es alejarse del litio porque no guarda suficiente energía por el tiempo necesario. No podemos dar por alto el hecho de que la información es escasa en cuanto a la cantidad de toneladas de litio en los yacimientos de México y que, como ha sido propuesto en el presente gobierno de la Cuarta Transformación, la información, debe ser con la mayor claridad posible. Urge la investigación sobre la verdad del yacimiento de Bacanora, Sonora,
urge el resguardo de nuestros recursos naturales para no seguir siendo despojados de nuestras riquezas. Por el maestro en Ciencia UNAM, publica el periódico La Jornada desde su fundación. Antonio Jefferson. Es todo, compañeros. Gracias, Sonia. ¿Alguien que desee preguntar? Maritza. Adelante. Gracias. Bueno, yo quería leerles un texto también relativo. Habla sobre la nacionalización del litio. Antes que otra cosa, debemos recordar que la riqueza minera pertenece a México. El principio de propiedad originaria, consagrado en el primer párrafo del artículo 27 constitucional, determina que la propiedad originaria le corresponde a la nación y que debe dar a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Esto nunca lo debemos olvidar. México se mantiene como una potencia en la producción de minerales a nivel mundial, ya que de las 22 principales materias primas que se extraen del subsuelo nacional, excluyendo el petróleo, en 19 de ellas México se coloca entre los primeros 10 lugares a nivel mundial. México tiene plata, primer lugar, oro, octavo lugar, plomo, sexto lugar, cobre, octavo lugar, zinc, sexto lugar y molibdeno, quinto lugar. Estaño y fluorita, México produce el 10% de la producción mundial, bismuto, etc. Se explotan en nuestro territorio 30 minerales, pero atención, hoy en el mundo hay un mineral que adquiere la mayor importancia, el litio. Litio quiere decir piedra en griego. Johann Arfwedson y John Jacob Berzelius en 1817 lo llamaron de esta manera, pero es irónico puesto que se trata del sólido más ligero de todos. Pero el boom de su uso se dio gracias a John B. Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino, quienes recibieron el 6 de diciembre de 2019 el Premio Nobel de Química por el desarrollo de las baterías de litio. Y México también es uno de los países del mundo con mayores yacimientos de litio, que en el siglo XXI tendrá la misma importancia que tuvo el petróleo en el siglo XX. Hay que convertir los yacimientos existentes en el territorio mexicano en un instrumento estratégico, ya que el litio es un mineral con capacidades únicas para almacenar energía y que está en la mira de la industria automotriz para la futura producción de autos eléctricos. El boom del uso del litio se dio cuando fueron desarrolladas las baterías de litio, que son usadas en todo el mundo para teléfonos celulares y equipos electrónicos, automóviles eléctricos y dispositivos recargables, así como para celdas solares o energía eólica. Ya se ha comprobado la gran eficiencia que el litio tiene en múltiples aplicaciones en las tecnologías digitales, en la automoción, en la fabricación de baterías de autos, acumuladores, computadoras y dispositivos. Como antes hubo una carrera por el oro, hoy se da la carrera por el litio. Por cierto que este mineral también ha sido utilizado desde hace mucho tiempo en diversas industrias, ya sea para obtener mejor aluminio, grasas multipropósito para lubricantes, en el aire acondicionado o bien para el caucho sintético. El litio, a su vez, se usa en la fabricación de vidrios especiales y en la elaboración de esmaltes para la cerámica. La industria farmacéutica utiliza algunas sales de litio para elaborar medicamentos reguladores de los estados anímicos y para la prevención y tratamiento de algunos tipos de depresiones nerviosas. Pero como bien sabemos, la minería en México está concesionada a las grandes corporaciones extranjeras y nacionales, desde que en 1992 Salinas de Gortari cambió la ley minera para que la inversión extranjera pudiese poseer hasta el 100% de las acciones. Esta privatización y extranjerización de nuestra minería, que provoca grandes daños a las comunidades y pueblos, acaparamiento del agua, contaminación de suelo, aire y agua, debe revertirse y qué mejor que, para comenzar, el litio sea nacionalizado. Cecilia Hammerschmidt,
escribió hace unos días en una revista especializada que México está avanzando con los planes para nacionalizar su emergente industria del litio después de que un miembro del partido gobernante, Morena, presentara un proyecto de ley en el Parlamento el 11 de noviembre que pide que el litio sea considerado propiedad exclusiva de la nación con una producción controlada por el Estado. El senador Alejandro Armenta, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para nacionalizar el litio mediante una reforma al artículo 27 constitucional. Propone que se declare al litio propiedad imprescriptible de la nación, no sujeta a concesiones. En el caso de México, en 2009 se anunció que en Zacatecas y San Luis Potosí fue descubierto uno de los más grandes yacimientos de litio y potasio del mundo, lo que colocó al país como uno de los 11 en el orbe en extraer este elemento. En 2017 se localiza en Boca de Huachi, Sonora, cerca de Chihuahua, un gran yacimiento de litio, mineral muy codiciado y rentable. En los yacimientos de Sonora están invirtiendo la británica canadiense Bacanora Lithium y la china Gafen Lithium. Expertos tecnológicos en metalurgia para separar el litio de otros metales ya están en el proyecto. Se prevé que la mina comience a funcionar en 2022. Quieren extraer 17.500 toneladas por año en la primera etapa y en la segunda 35.000 toneladas. Se calcula la existencia de 243 millones de toneladas. La explotación durará 19 años. Cabe mencionar que Sonora es el principal estado minero del país. Produce el 24% del oro del país. Es un importante productor de plata, fierro y minerales no metálicos como barita, sílica, yeso, sal y zeolitas. Tiene cobre que sirve para producir autos eléctricos y energías renovables. Es el principal productor de cobre, grafito, wollastonita, carbón, antracítico y es el único productor de molibdeno. Cananea y Nacozari llevan cientos de años, pero toda esta riqueza no ha sacado a las comunidades del atraso. No debe suceder lo mismo con la explotación de litio. Pero no solo en Sonora hay litio. Las compañías extranjeras ya están instaladas en otros estados. En la Salada Zacatecas trabajan Alien Metals y la canadiense Organimax y Zenith Minerals. Dicen que generan empleos, pero tal beneficio significa solo algunos cientos de empleos. Dicen que generan impuestos y regalías, pero estas son simbólicas. Además, las empresas extranjeras, por lo general, recurren a proveedores extranjeros y solo muy marginalmente a proveedores locales. En el litio, los capitales nacionales están desplazados. Llegó la hora de revertir esta situación y nacionalizar el litio. Una empresa estatal mexicana es perfectamente capaz de explotar esta riqueza en favor de los mexicanos y del desarrollo económico del país. Bueno, ese. Gracias, Maritza. Gracias. Y además la imagen que presentaron en la exposición que decía cómo han estado las mineras en manos de quienes se encuentran, ¿no? En algunos estados. ¿Alguien más desea opinar? Tía, por favor, tu micro. Pues es darle marcha atrás al neoliberalismo, ¿no? Queda muy claro que en el 92 empieza toda esta política de privatizaciones para el capital transnacional, ni siquiera para el nacional, ¿no? Lo que decía ya la vez pasada, siquiera fuera el nacional, pues aquí se queda la lana. Pero es el entreguismo, es una de las partes medulares del neoliberalismo, ¿no? Yo creo que es, como Pablo decía otro día, peor que el colonialismo, es el neocolonialismo. O sea, no es posible que se haya sacado más oro en este periodo del país que todo lo que se sacó en la colonia. Y los mexicanos asumimos muchas cuestiones que en otros países ya habría manifestaciones completas, pero tenemos como todo, yo me quejo mucho a los leoneses y les digo que tienen cultura de agachados, o sea, me vale, o sea, les pasa la aplanadora encima, ni chista, ni repela, ni dice nada,
pero también es este síndrome del colonialismo desde la corona, que vino a someter a la población nativa, que vino a destruirnos como pueblo, pero que se ha perpetuado ahora en este periodo y seguimos con esa actitud como de, pues aquí no pasó nada, o qué tiene, o yo qué puedo hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto del litio es un punto medular para enseñarle al capital transnacional que basta de explotarnos, porque como les decía yo también la vez pasada, el 100% de las ganancias se sacan del país, también por este cambio que hizo a la ley de inversión extranjera directa Salinas de Gortari. Entonces cambia ley minera, cambia ley energética, cambia ley de inversión extranjera, cambia ley del ejido, cambia todo. O sea, él hizo todo la superestructura jurídica y legal para entrar de lleno a la entrega del país. Y le siguieron los otros, ¿no? Y de alguna forma, pues esta propuesta de ley que está haciendo este senador, habría que aplaudirla y habría que evidenciarla más. El problema es también en la falta de conciencia del pueblo de México. Nosotros nos podemos enterar, pero yo como seguí muy de cerca todo el proceso de Bolivia en la época de crisis, te das cuenta que Bolivia realmente sí está defendiendo sus recursos, ¿no? Y qué bien que Evo Morales ahorita, porque solo así va a salir la economía total del país boliviano, ¿no? O bolivariano. Pero en nuestro caso seguimos con una actitud de apatía, de que estamos tan acostumbrados al sometimiento, a la no respuesta. Bueno, el Bajío es punto y aparte, aquí la gente de veras es inconcebible la actitud que tiene, porque está el Yunque, porque está la extrema derecha, porque está el PAN, y es una bota todavía más pesada que la que existe en otros lugares del país, es la bota en el cuello de las personas, ¿no? Y que reaccionen, se ofenden, se sienten agredidos. Es algo de veras de no creerse el Bajío, precisamente porque tienen una sumisión a un poder más reaccionario que es la derecha en el país, ¿no? Pero a mí me duele mi país porque he vivido en otros países y veo que en Italia viví 2 años y ahí la gente de todo se manifiesta, de todo hace huelgas. Es una participación más generalizada, es una cultura de respuesta más enfática que la que tenemos nosotros los mexicanos, porque seguimos dentro de ese modelo cultural de sometimiento, ¿no? Del avallazaje y de que tenemos una coyuntura como esta del rescate de un mineral que ya se están peleando los países extranjeros porque se está viendo que la nueva tecnología lo va a requerir masivamente. Y solo un senador y quién lo apoya y quién, vaya, esta actitud tan de permitir tantas cosas, ¿no? Y por otro lado me llamó mucho la atención que este producto, yo tengo un primo por ahí que le diagnosticaron hace muchísimos años que el cerebro no produce litio y él tiene que tomar litio, entonces, si sé de varias personas, entonces, ¿qué correlación habría? No sé, no entiendo, no sé nada de química, ni de física, ni estas cosas, pero por ahí también en la lectura que dieron decían que es también para la industria farmacéutica, ¿no? Y es un descubrimiento bastante reciente esto de la falta de litio en el cerebro, ¿no? Pero sí es una actitud del mexicano, la verdad, muy lamentable. Ojalá de veras, yo tengo así como el sueño, el gran sueño, que casi cuando López Obrador ya esté a punto de irse, nacionalice toda la minería. Sería la mejor despedida que podría haber. Porque si Cárdenas nacionalizó el petróleo y yo no, pues no me avergüenzo si mi abuelo defendía a las extranjeras, ¿no? Pero yo estoy muy complaciente en que Cárdenas dio ese gran paso y yo sé personalmente de muchas de las broncas que hubo atrás y yo voté por Cárdenas, etcétera, pero es un sueño guajiro que tengo, que ya al final de su mandato realmente de ese paso adelante, ¿no? Se nacionaliza la minería en México, porque sí tenemos talento y se está demostrando ahorita en Dos Bocas, ¿no?
que se pretendía contratar expertos, entre comillas, extranjeros, cuando aquí el Instituto Politécnico Nacional ha generado las mejores profesionistas que andan de taxistas, desempleados, sin chamba, ganando sueldos de maestritos y todo eso, ¿no? Entonces, rescatemos a México desde sus raíces, desde sus riquezas, desde sus posibilidades reales, para posicionarnos a nivel mundial donde de veras debe estar México, con tanto ahora sí que Dios le regaló, el cuerno de la abundancia, ¿no? Pero que no lo hemos sabido aprovechar y hemos sido el botín de tantos países. Creo que ya es hora de revertir la situación, ¿no? Eso podría decir. Y nada más para comentar que ya me dio su tweet Antonio Jergenson, y el correo electrónico ya lo puse en el chat para los que tengan dudas y quieran dirigirse a él. Ahí está en el chat y ahorita lo vuelvo a poner en pantalla. Por favor. Gracias. Adelante, Berardo. Sí, bueno, pues en concordancia con lo que se está diciendo, y con Lucía y todos los que han participado, sí es importante la nacionalización del litio, pero yo creo que no nada más de litio. Yo iría más allá. Yo creo que es importante, es básico la nacionalización de la minería en su conjunto, de todos los minerales. Ahorita Maritza nos hizo favor de darnos algunos ejemplos donde México ocupa lugares importantes en producción en diferentes minerales. El oro, por ejemplo, estamos en octavo lugar, o sea, y el cobre, la plata, pues digo, no se diga. Entonces, yo creo que sí debe haber ahí una iniciativa de ley o una reforma constitucional de tal manera que todos esos minerales de los cuales México es rico y que posee, pues sean utilizados por el país. Y si de alguna manera se van a dar concesiones, bueno, pues que se prefiera a los inversionistas nacionales. Toda la minería sabemos que causa contaminación y causa una serie de efectos negativos. Bueno, pues cuando menos, ahí serían dos puntos. Por un lado, hacerla sustentable, más amigable con el medio ambiente, tratando de que se contamine lo menos posible y a su vez que se le saque un provecho mayor. Ya comentábamos en alguna exposición anterior, el oro anda en precios altísimos, se cotiza incluso en dólares, por eso tan caro, cuando México es el octavo productor de oro. De la plata, bueno, está más accesible, sin embargo, de todas maneras, quienes sacan el mayor provecho son consorcios extranjeros que aparte de dejar una contaminación garrafal en el país, no pagan impuestos, o lo que pagan, ya lo dijeron también, son simbólicos. Entonces, ha sido hasta ahorita ese modelo neoliberal totalmente entreguista, a cambio de unos cuantos moches, es la verdad, de unas migajas que se llevan los funcionarios por autorizar, o los gobiernos neoliberales, y que perjudican grandemente al país. Entonces yo creo que sí sería necesario una nacionalización de todos los minerales, de toda la industria pues minera en su conjunto. Y para eso, bueno, se requiere voluntad política, y como yo me uno al deseo de Lucía, ojalá que Andrés Manuel lo hiciera. Bueno, nada perdemos con soñar, ¿verdad? Pero bueno, en eso estamos. Gracias. Gracias, Gerardo. Sonia, adelante, por favor. Gracias, compañera. Pues sí, si bien es muy cierto lo que dicen los compañeros, efectivamente, pues México ocupa el primer lugar en producción de la plata. Como ya se había mencionado en algunas conferencias anteriores, pues sí, por ejemplo, la moneda de México pues fuera plata, pues no se viera devaluada.
También por otro lado, pues es muy cierto que más del 50% del territorio mexicano se encuentra concesionado. Sí es muy importante la nacionalización de todos los minerales, pero en este caso de litio, yo creo que es una puerta que es muy fácil de abrir, debido a que pues es un mineral que pues va saliendo, ¿no? Todavía no está concesionado en su totalidad, y pues efectivamente tiene un gran campo en donde se pudiera utilizar, ¿no? Que dependiera totalmente del estado, la extracción, y pues bueno, ¿no? Que las ganancias se quedaran principalmente en México, ¿no? En manos mexicanas. Creo que sería un gran paso para México el empezar a nacionalizar los minerales, y creo que sí es muy importante nacionalizarlos todos, pero pues sí, es importante empezar con estos, ¿no? Como decía Lucía, ¿no? O sea, a lo mejor se ha popularizado tanto, ¿no? En que se va a ocupar para las baterías, pero efectivamente en este campo de la medicina se está abriendo bastante, ¿no? Coadyuva, por ejemplo, a lo que es la neurogénesis, que es la formación de las nuevas neuronas, ¿no? El litio está asociado en el cerebro con el aprendizaje y la memoria, ¿no? Entonces, efectivamente, por ejemplo, en el campo de la medicina se ocuparían pequeñas dosis de este mineral, o para la exportación, o no sé, etcétera. O sea, realmente si México controlara la cantidad que se va a explotar de ese mineral, pues sería muy, muy productivo para México. También otra cosa es cierto, ¿no? Que no hay minería sustentable, que no hay minería sostenible, que efectivamente cualquier extracción minera va a tener una afectación negativa pues para el ambiente, ¿no? Propiamente para el suelo, para el aire, para el agua. Pero si esta se hace de una manera controlada y más por el Estado, pues bueno, creo que los efectos podrían hasta cierto punto pues controlarse y no verse elevados, ¿no? Sería. Muchas gracias. Alejandra, adelante, por favor, con tu participación. Compañeros, buenas noches. A mí me inquietan dos cosas de manera muy subrayada. La primera, el argumento de que México no tiene la suficiente tecnología, a mí se me hace eso aberrante, la verdad, porque entonces da pie a que los grandes yacimientos, porque no tenemos tecnología, con ese argumento absurdo, sean explotados por tecnología extranjera o por minería extranjera, ¿no? Eso es muy peligroso. Yo creo que es un argumento de doble filo y que responde a intereses precisamente de las grandes transnacionales. Entonces hay que tener muy claro de quiénes están al frente de las instituciones y qué es lo que defienden. Desde allí, pues a mí me surge una desconfianza de quien está al frente, de que no da el ancho, simple y sencillamente. Y otra inquietud es de que, desgraciadamente, cuando nos damos a la tarea de averiguar qué es lo que hay más, qué más impedimentos hay detrás de todas estas de toda esta política neoliberal de la entrega del país, y más referente a lo minero, está el narcotráfico, está el crimen organizado, el narcoestado que predominaba en México y que ahora es un tema sumamente delicado y sumamente peligroso, en el que el gobierno de México, concretamente el Ejecutivo, ha sido muy cuidadoso en cómo ir planteando la transformación precisamente de las nacionalizaciones con respecto, en este caso con respecto a la minería, porque hay intereses profundamente enquistados en donde tiene que ver el narcotráfico, y es un tema que va paralelo y que hay que tener sumo cuidado de cómo abordarlo y cómo resolver. E insisto, lo que creo que ya soy cansina en ese sentido.
insisto en que no México o Andrés Manuel no tiene un Congreso suficientemente sólido, suficientemente fuerte, suficientemente robusto para poder ser el sustento de esta transformación. Y creo que en ese sentido nos falta muchísimo en el terreno de la praxis política para poder tener representantes que dignamente lleven a cabo el revisar no solo las reformas, sino darle un nuevo sentido nacionalista en la defensa de la soberanía y el patrimonio nacional. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Pablo. ¿Para qué? Y bueno, creo que sí es muy importante tener bien claro que los bienes del subsuelo son propiedad de la nación. Entonces, esto no debemos de olvidarlo, y tampoco que en última instancia la soberanía recae en el pueblo, que es el que tiene que decidir. Lo que ha sucedido es que cambian la Constitución, como hizo Salinas en 1992, y entonces amplían la posibilidad de dar concesiones, y además concesiones por 50 años, que pues casi es entregar en propiedad hasta que se explote todo el recurso. Nosotros hemos venido planteando que es necesaria una nueva constitución. Para un cambio de régimen se necesita una nueva constitución. Cuando hubo la independencia fue la constitución de 1824, para la reforma la de 1857, para la revolución la de 1817. Entonces hace falta una nueva constitución en la que ya se prohíban las concesiones, de modo que jamás pueda una empresa particular o extranjera poseer las minas. Claro, sí se les puede comprar, se les puede contratar para determinado trabajo, etcétera, pero no dar en concesión las minas. Para esto también un mecanismo que puede ayudar sería una consulta. Tenemos que cambiar la ley la nueva ley de consulta, porque se requieren 40% del padrón, que es de 93 millones, o sea, 37 millones de firmas para que sea vinculante, y esto es absurdo. No hay político o partido en la historia que haya sacado el 40% de los votos del padrón. Y seguramente en una consulta el pueblo mexicano estaría de acuerdo en que recuperáramos la propiedad de los bienes del subsuelo. En toda transformación se tiene que afectar a la propiedad. Juárez expropió los bienes de la iglesia, que era dueña de la mitad del territorio rural y urbano. Y esto dio pie al desarrollo del capitalismo, etcétera, con la reforma. Lázaro Cárdenas expropió 18 millones de hectáreas, expropió el petróleo, expropió el ferrocarril, etcétera. Entonces, para poder hablar de una cuarta transformación, pues sí se tiene que afectar la propiedad de las grandes corporaciones extranjeras y también nacionales, para que cambie el orden de las cosas. Por otro lado, es muy importante que en los cambios que vengan se ponga en el centro el beneficio de las comunidades en los territorios donde están las minas, porque son comunidades devastadas, abandonadas, les quitan el agua, etcétera. Entonces, toda mina tiene que traer un plan de desarrollo económico y una inversión a las comunidades aledañas, y también regular la explotación. Actualmente en el neoliberalismo pues tratan de explotar lo máximo que pueden en el mínimo tiempo, y esto debe de pararse. Todos sabemos, ya nos dieron una plática Marisa y Ernesto sobre la obsolescencia programada, cómo están fabricando actualmente los productos y mercancías para que rápidamente se tengan que reponer. Y en cada vez que se repone un producto, pues se emplean más y más minerales. Debe de prohibirse la obsolescencia programada para que
los minerales cuando se incorporen a una mercancía, pues puedan durar decenas de años y esto pararía el ritmo de explotación de las minas. Por otro lado, sí es muy importante tener claro lo que dijo Alejandra en cuanto a la tecnología. Cuando Cárdenas expropió el petróleo y anunció que íbamos a producir gasolina, para producir la gasolina hacía falta el tetraetilo de plomo, que la fórmula la tenían nada más 3 transnacionales. Entonces, el presidente de una de estas transnacionales, cuando se anunció que íbamos a producir tetraetilo de plomo para producir gasolina, llamó a conferencia de prensa en Nueva York y riéndose y mofándose dijo: me voy a beber cada gota de tetraetilo de plomo que produzcan los mexicanos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que se empezó a los ingenieros mexicanos a producir tetraetilo de plomo. Hubo problemas, hubo incluso una explosión donde murieron 5 trabajadores, en fin, fue una lucha, pero México produjo tetraetilo de plomo y fue autosuficiente al 100% en gasolina antes de que viniera aquí el Fondo Monetario Internacional a darnos en la torre. Entonces sí tenemos la capacidad de desarrollar la tecnología necesaria y en todo caso se puede contratar a un técnico extranjero pero el hecho de usar tecnología que nos puedan también aportar de otros países no quiere decir que van a ser dueños de las minas. Es como si se nos rompe la llave de la cerradura de la casa y pues necesitamos ir a hacer otra llave con el cerrajero y entonces nos dice: mira, yo te hago la llave, pero voy a ser dueño de la mitad de tu casa. Pues no, te hace la llave y gracias. Entonces, esto de la tecnología es muy importante. Y por último, todo esto sí conlleva una lucha muy grande que tiene que desarrollarse con una gran organización, porque recordemos que cuando en Chile Salvador Allende nacionalizó el cobre, pues luego le dieron un golpe de Estado, y en Bolivia, que nacionalizó, bueno, el litio lo volvió una empresa nacional, dieron golpe de Estado. Claro, al año se revirtió este golpe. De cualquier manera, sí es una lucha y sí se necesita la organización popular amplia y desde abajo. El gobierno por arriba no va a poder hacer nada si no hay una presión, una movilización, una base social que sostenga las transformaciones que se necesitan. Es cuanto. Gracias. Lucía, ¿querías agregar algo? Yo tengo una duda. ¿Lo del subsuelo está en el 27 constitucional, Pablo? Sí. Porque leer el 27 constitucional es como para, híjoles, yo he intentado leerlo y es una mezcla de todo, de la primera página está bien, o sea, pero, cómo enredaron toda la información que no se entiende nada. Obviamente a su favor, ¿no? Pero habría que empezar ahí por una propuesta del cambio del 27 constitucional, tal cual, sí, a que regrese a como estaba. Sí. Porque lo que hicieron fue de veras de llorar. Han hecho 600 cambios a la Constitución. El 27 es de llorar, de veras, horrible. Bueno, gracias. Gracias. Alejandra, respecto a lo que acaba de mencionar Lucía y lo que acaba de ratificar Pablo, cuando hicimos un análisis de la reforma a los energéticos, nos dimos cuenta, fue un análisis muy interesante en donde contrastábamos la ley original y la propuesta de reforma, en donde las leyes secundarias incluso anulaban la misma ley. Entonces, hicieron efectivamente fue muy mañosamente propuesta y con mucho dolo, porque, o sea, ¿cómo es posible que una ley secundaria anulara la propia ley, no? Sin embargo,
el sustento de argumento de lo que tuvo los gobiernos anteriores eran con base a las leyes secundarias. Entonces esas son aberraciones en donde nos damos cuenta que quienes hacen las leyes o cómo las hacen es con una intención precisamente de destrucción, ¿no? Y de entreguismo del país. Gracias. ¿Alguien más que desee opinar? Rocío. Bueno, para no redundar, nada más quería, coincido con la aportación de los compañeros en cuanto a que la minería nunca va a ser amigable con el ambiente, que sí hay mucho, requiere de mucha agua y etcétera. Yo quisiera saber si esta diputada o quien dijo que no era viable para México la extracción del litio, quisiera saber en qué se basa, ¿no? Si no fuera viable, las empresas transnacionales pues no aportarían ese capital que están aportando, por un lado. Y una pregunta para Pablo, si el diputado que está a favor de la nacionalización ya la presentó como una iniciativa ante el Congreso. ¿Es cuánto? Ya, pues para cerrar con el maestro Pablo, para como vamos en acuerdo de los horarios, de los tiempos de nuestras exposiciones, es que por favor, Pablo, adelante. Y bueno, esta fue una declaración que hizo un senador, Armenta, Antonio Armenta, pero no hay todavía una iniciativa de ley al respecto. Pues creo que alguien más desea opinar o Maricha, adelante. Sí, gracias. Yo lo que me temo es que las corporaciones pues van adelantadas 20 años a lo que nosotros vamos viendo, entonces que ya están hechos los tratos y los amarres o ya tienen un mapa perfecto de nuestra riqueza en litio y demás. Entonces pues eso siempre se va viendo como que, por ejemplo, todas estas reformas que se hicieron a las reformas estructurales pues estaban como dirigidas por esas corporaciones, ¿no? Se veía que no eran exactamente benéficas para el pueblo. Y, por ejemplo, en el tema de la electricidad y del petróleo me parece también, antes de estas reformas la prioridad era la seguridad y después no me acuerdo si el medio ambiente y luego ya la producción. Y aquí en estas reformas se puso por encima de todo, la prioridad número uno es la producción. Entonces pasa eso que mencionan ustedes, de que, por ejemplo, en lo que yo leí se van no me acuerdo si fue yo lo leí o lo dijo alguien, se va a explotar este yacimiento por 20 años, o sea, en 20 años se lo van a acabar y van a dejar ahí un cráter, ¿no? Entonces, pues no creo que, más bien debemos de tomar de la naturaleza lo que necesitamos y no todo lo que contiene este yacimiento. Yo creo eso, que sí debe ser. Y también sobre el litio en el uso medicinal, se usa también para el control del síndrome bipolar. Eso es lo que yo había leído, que se usa para eso el litio. ¿Y es cuánto? Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que para cerrar bueno, yo tengo una pregunta para el maestro Pablo también. Bueno, hay por qué los cárteles, también todo lo de la seguridad, no se han metido a explotar o a hacer algo con los trabajadores también, ¿no? El riesgo que corren los trabajadores, porque son explotados y entre el cártel los cárteles que están en esas zonas también son de mucho peligro para ellos. Bueno, los cárteles están en sociedad con las corporaciones. Son como sus grupos privados paramilitares. Ya. Bueno, pues creo que ya es más o menos la hora, pasamos un poquito de las 10, no mucho.
si no hay más preguntas para que para que podamos cerrar la sesión del día de hoy y poder continuar dentro de 8 días con las reflexiones, con más reflexiones todavía, más bien. Creo que sí, ya no hay ninguna. No hay nadie que desee. Para cerrar, ¿gusta decir algo, Pablo? Pues nada más que hay que estar claros de cómo apoyar para estar impulsando estas demandas. Perfecto. Cómo crear conciencia, organización y acción para que pues los planteamientos estos se logren y no queden en el discurso. Muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias y buenas noches a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Que descansen. Buenas noches. Abrazos, cuídense. Buenas noches. Hasta luego. Descansen. A todos.